documentos también. Claro. Ya, no se va a editar, no se va a poder modificar un documento. No, es que ¿O sí? eso es PDF, editar PDF no se puede. No, no, o sea, yo te hablo de editar lo que son los detalles del documento. Eso se puede, eso se puede. Claro, pero o sea, ¿será Pero, necesario editar documento? ¿qué vas a editar? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los detalles del documento Ahí enchufa. que vas a mostrar primero? Editar no tiene mucho sentido porque el documento ya está hecho, pero no hay. No, tenemos que todo editar lo que es el nombre, editar por ejemplo. No, no sé nombre, no, porque no vamos a publicar ahí. Eso es La una descripción, la descripción. Cambie, pues la ficción. Pero Pero, sería, ¿tú crees que se equivoca el abogado? No, pero puedes agregarle algo más, pues. pero sería ya solamente lo que es hacer al usuario, sería un usuario no funcional. Yo lo veo como actividad. ¿Eh? Lo que pasa es que cuando él registra, puede escribir una descripción, ¿no? Pero después le puede aumentar algo. O puede cambiarla. Claro. Puede que haya No, nueva la evidencia. descripción del PDF, ¿de qué trata? O sea, editar solamente un campo sería dice el usuario. Pues no es que no sería tanto trabajo. ¿A qué te refieres con gestión de documentos? Este documento básicamente es subir documentos y descargar documentos, nada más. Esa sería la forma más amplia de hablar, pero o sea, Registrar documentos. realizar documentos, claro. Tenemos una tabla Ujú. documentos. Oye, ¿va a ser base de datos? Tiene que tener una base de No, sí, pero ¿vas a hacerlo ahorita? No, pero Por eso sí te digo, trabaja. sí se va a hacer. Sí se va a hacer base de datos. ¿Qué va a ser base de datos? Base de datos que tiene. Ya, eso es sí. Eso quiere decir que solamente es registro, Lo básico va a ser registro. registrar, pero registrar en qué manera. PDF. No, 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 técnicamente. registrar y exportar ya, pero me refiero a que ese registro, ¿a qué tiene de llave ese registro? ¿Ya ves? ¿Qué te refieres? ¿Ya ve? O sea, simplemente registra un documento y ya está. No, cliente con su documento. Ah, ya, Que ya, tiene ya. que ver una manera fácil, ¿ya? Porque justo tú habías puesto que haga por abogado. Si yo creo un documento, registro de documentos por abogado, tengo que hacer una tabla por abogado. Ah, ¿verdad? Me dijiste algo por abogado, ¿no? No, obviamente cada abogado se maneja su propio panel Ya, o sea, tenía que ver tabla de abogados. Claro, yo de no, abogados. yo tendría que tener mi tabla de abogados. Eso es demasiado grande, no se va a terminar eso. O sea, que eso no lo deben hacer. Yo pensaba que ¿O sería... por qué muy O sea, grande? yo puedo hacer algo fácil que puedo registrar a mi abogado que tenga su usuario y que pueda ver sus documentos. Yo Pero pensaba si que yo lo- quiero registrar un documento para mi abogado, tengo que tener una tabla abogado A, ponte, Ya. con su, ¿cómo se llama? Que tenga, ¿no? Tengo que tener una tabla abogado A, Ya. una tabla detalle, Enlazada abogado con un documento. Detalle abogado con documento enlazado. y una, Claro. claro, y acá están documentos, una tabla documento, Ya. una tabla detalle documento. Que vendría legado con lo que es cliente. Detalle documento y una tabla más, Enlazada que es con una tabla del enlace dentro de estos dos. Ya. Y ahora es por cada abogado el documento abogado. Sí, yo tengo que tener mi abogado, un registro de usuario, Ya. ¿no? Que tengan todos los abogados. ¿En la base de datos? Vamos a hacerlo así. Cliente. O sea, o lo cortas o le agregas una asignación o la cortas. Híjoles. De la uno al uno. Cliente O sea, documento. cada ¿Y el abogado, cliente también es lo mismo con el abogado? como el cliente, o sea, cada abogado tiene una cartera de clientes. Claro, pero sería una serie de uno a más. Sería Cuatro uno tablas. más. De una mucho. Sería solo Pero una tabla nada más. Entonces eliminas una de estas dos. O esta o esta. Porque esta ya, pongamos que hagamos el registro de los documentos por abogado. Pero encima de tener un registro, en primer lugar el cliente no tiene nada que ver acá porque supuestamente es volverlo tecnológico lo que tú estás haciendo, que tu papá supuestamente lo tiene, lo tenemos que volver digital. claro. Habla del Es el cliente, cliente, del no. cliente. El cliente básicamente lo pusimos porque nos faltaba épicas. No, no tanto por eso, sino que técnicamente estamos chamando los documentos y vamos a como a juntarlos por clientes. O sea, como la forma de agruparlos sería por clientes, porque cada cliente tiene un proceso. Claro. Bueno, ya. O sea, el Ese cliente es el debe, o sea, Porque mira, si yo por ejemplo tengo un abogado nuevo, voy a tener que crear una tabla, o sea, mi PHP tiene que tener un proceso que cree todas estas tablas, si es que quiero crear un nuevo usuario. O sea, si tú quieres hacerlo por abogado. O sea, si yo hago mi registro acá, ¿no? Mi registro de lo inicial, Ya empezó. No, mi registro usuario. inicial, mi Claro, usuario, nuevo registro de usuario. usuario,
tengo un nuevo usuario. Pero este nuevo usuario Tiene que tiene que crear una tener tabla. un enlace Una para nueva crear tabla. una tabla nueva de abogados, una tabla nueva de detalle abogado, una tabla nueva de documentos, una nueva tabla de detalle documentos. Y estas se enlacen por el ID del usuario, el ID del abogado. Claro, tiene que tener un tabla. Por eso les decía que eso de ahí ¿Cuántas, era cuántas, complicado. actualmente cuántas tablas son? En total, Solo con todo lo que está ahí. con todo lo que hemos hecho hablado, ¿cuántas tablas son? Mucho. Solamente uno. Mira, solamente para hacer el enlace entre abogado y documento son 5 tablas, pero eso es por un abogado. O sea, ponte que hagan 2 abogados, ya son 10 tablas. No, o sea, No. la misma tabla se usa. No, lo que pasa es que los clientes... Es que el abogado tiene un usuario, ¿sí? Claro. ya. Ya, pero ese usuario tiene un nombre, tiene un apellido. Entonces es una tabla para el abogado, con su apellido, con su nombre, con su usuario. Ya. Y una tabla de su detalle del abogado. Siempre se hace una tabla de detalle. Ya. Y luego la tabla de documento tiene que tener acá el ID del documento, el registro, No. fecha, no ponte. Ah, no, pero el expediente pertenece al cliente, no al abogado. O sea, no hay una apelación abogado o documento. Tú quieres abogado o documento, porque incluso están poniendo acá seguimiento de proceso. No, pero obviamente eso se extrae de los documentos de los clientes del abogado. Ya, pero o sea, ¿qué abogado te que Pero si ese es un cliente y documento, es un enlace más de más de más. A ver, ¿cómo se lo hace? Persona, Ya, documento. vamos a hacer un boceto ya. Abogado tiene más, muchos más. clientes. Persona y abogado es uno más nada más. Ya, un abogado tiene muchos clientes ya. Un cliente tiene... No, un abogado tiene poco, un abogado tiene mucho, pero Mucho un cliente, cliente pero- tiene pocos abogados, un cliente solo tiene un abogado. Claro, pero de uno a muchos. Bueno, ya. ¿Qué más hay? Hay documento, ¿no? Documento. Ya. Documento. Un cliente tiene muchos documentos. Ya. ¿Qué más tablas hay? Documento abogado. Ya, el abogado tiene que tener un login. Por ejemplo, mira, el usuario que queremos hacer es un abogado. ¿Sí? claro. Ya. O sea, Pero- si el abogado y login sería un usuario. Claro. El usuario es el abogado, o sea, sean dos en uno. Claro, el usuario sería el abogado. Claro. Sería un segundo. Es que la tabla es una tabla, yo tengo mi tabla de registro. Ah, Ya. tengo mi tabla de registro. Acá registro el ID de tal persona. Tiene que crearme este ID que tiene que ir a una tabla de abogado. Que este abogado tenga su nombre, su apellido y no sé su cargo. Ponte. Ya. Ya. Ya, esa es una tabla más para el abogado. Si este abogado tiene un cliente A, es una tabla más. Pero esa tabla, antes de haberse creado, tiene que tener un registro del cliente también. Ya, ya. Y se tiene que enlazar con una llave del ID abogado y el ID cliente. Y ahora, ese cliente tiene un registro de documento. Tengo que crear una tabla más, que es la tabla de documento, y una tabla de documento detalle, donde Ya. también vaya qué tal cosa y que tenga un enlace ahí del ID cliente y del ID abogado. ¿Entiendes? Documento. Ya voló chato ya. Ya, hasta ahorita son tres tablas nomás. Es abogado, cliente y documento. Detalles. Son detalles y los enlaces entre ellos. A ver, si lo que me acuerdo de los datos es cuando detalle solamente accede cuando hay muchos a muchos, ¿no? Ya. Muchos a muchos. Acá hay de uno a muchos y de uno a muchos. Dejando por abajo. ¿A checar ¿Es así o me estoy equivocando? Es que tú estás poniendo una tabla nada más. Ya, pues. O algo, haciendo un papelito. Yo estoy diciendo, por ejemplo, yo tengo mi tabla acá de usuario, registro de usuario. Este registro de usuario es registro, Ya. pero acá tengo una tabla de mi abogado. Este registro tiene que ir a una tabla A que sea solamente de este abogado, porque este abogado se tiene que enlazar con un detalle del abogado. Ya. Y este abogado se tiene que enlazar con un detalle de la tabla de documentos. Este documento también tiene que tener un registro, porque tú no vas a simplemente subir una carpeta y ya está el registro. Tienes que registrar esto de acá. Y estos dos, este también tiene a su vez, tiene que tener un detalle de documento. Y estos dos tienen que tener un enlace. El final, que es el ID, que tendría que ir acá el ID, en los enlaces, ¿no? El ID abogado y el ID documento, que vienen de acá, de los detalles. Y ahora del cliente, si se ponemos una más del cliente, es lo mismo, unas 2 tablas más, que tenga que tener un enlace. Permíteme un momento. No sé qué es Ya, Dos tablas más. Aquí tu usuario se conecta con abogado, ¿no? aunque podemos abogar al usuario en vez de podemos abogar de frente. No, el cliente se desconecta con el abogado. Creo que hay un stakeholder que es el auxiliar. Y el auxiliar nunca va a estar asignado a nada. Ya, este es un detalle abogado, ¿no?
Porque mira, yo la verdad al cliente no le veo ni siquiera el por qué, porque si mi documento ya está mi cliente. O sea, Sí, no, pero te damos 3 épicos nomás. 3 épicos. Un épico de pero menos, está lo que bien por importa son 3 lectores de épicas, usuario. Está bien. una por spring. Si son 3 spring, son 2 spring nada Puede más. ser. O sea, volamos cliente. Pero ¿qué excusa ponemos? O sea, ¿bajo qué sentido volvemos cliente? Que en el registro de los documentos ya está el cliente, no se necesita registrar. O sea, y si lo queremos poner por El experiencia... profesor no te va a refutar que te va a decir, tienes que hacer esto o lo No, otro. claro, pero o sea, ¿cómo le explicamos que volvemos cliente? Porque no hay una tabla. Por ejemplo, tenemos la base de datos, dice, ¿por qué no hay tabla cliente? Porque eso está en el documento. No, ¿sabes por qué cliente? Porque lo que son. Lee las siguientes, Tienes que explicarlo, Entonces, lo que. Pero yo te solo dice lo que es registro cliente y son clientes nada más. Ya, pero ¿por qué hay una tabla cliente? Es que a veces pues supuestamente es un bufete de abogados que lo que es que yo manejo mis documentos. No. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo clientes por los procesos que vamos a hacer. Nosotros me hablamos para que todos los documentos y ponerle, por ejemplo, en un apartado, ponerle, por ejemplo, un detalle, ponerle nombre cliente, nada más ponerle. En lugar de poner una tabla cliente, solo ejemplo poner el cliente y nosotros en la parte del documento, nada más. Por ejemplo, O sea, como una entidad, ponerle nomás como cliente tal, dentro de la base de datos, dentro de la tabla, dentro de la tabla de documentos. O sea, yo no solo una tabla de documentos, sino ponerlo dentro de la tabla documentos. o sea, a cada uno de los No se procesos. puede poner en el detalle de documento nada más. Ajá, O sea, ponerle dentro del documento el documento con el nombre cliente. Pero que no tenga ningún enlace con el Claro, o abogado. sea, ya no habría tabla de documentos, iría dentro de O sea, como poner documento claro, tal cliente, persona. cliente iría dentro de documentos en lugar Claro, de una sola. el nombre una del tabla sola. cliente, y el documento tal número y no sé, más no se puede. Podría ser, ¿no? Porque se agarra una tabla, bueno, se agarra dos tablas. El documento. No, pero necesitamos al cliente sí o sí, porque vamos a filtrar por cliente. No, pero o sea ya te explicado que o sea, cliente sí va a estar, Ya. pero no va a estar con una tabla sola. No va a estar dentro del documento. Adentro del documento. Claro, o sea, va dentro de la tabla de documentos, va a haber un registro que va a decir cliente. Ya. Y ahí iría lo que es el cliente, su nombre. Ujú. Ya, pues, ¿Qué opinas, Pecho? pero, o sea, contar que la funcionalidad no cambie, normal, no hay problema. O sea, si vamos a poder seguir haciendo lo que hemos dicho, normal. No hay problema. Ahora, pero la tabla tendría que ser igual cliente, ¿no? En la tabla que hemos pensado hacer, sí o sí tendría que ir cliente. Entonces, O sea, tan solo podría llamarse nombre de documento. porque ya, imaginemos que, escúchame, porque si lo ponemos al cliente dentro del documento, ¿cómo llamamos la consulta SQL? Se llama nada más de documentos, ¿no? Documentos Se jala. nomás, ¿no? Sí, se jala nada más. Del documento buscamos su key cliente Claro, y se jala nada más. y se jala, ¿no? Entonces, para ya, la no, cliente. o sea, si hacemos eso no cambia la funcionalidad, así que normal. Claro, pero el detalle, Va a ser un campo nomás. lo no que es va a ser un expediente no sirve, no es expediente. Expediente es para nada. ¿Cuál expediente? El expediente es el documento. O sea, ajá, expediente es un documento. No expediente es el documento. O sea, documento es el Ah, que ya, pero hay otro detalle. ¿Cómo hacemos lo que es estado? como estado. Estado del cliente. Por el documento, pero el último Ah, documento claro, subido. claro, el documento tiene un estado. Claro, Y ahí nomás lo jalas nomás. claro, lo jalo. Ya. No Entonces, tengo ni idea cómo hacer los software, pero cosa es cómo editarlo. ya. Ya. Y entonces muere la tabla cliente, pero eso iría ya dentro de Ese abogado. documentos. Sería ya dentro del documento. Y o sea que seguiríamos teniendo lo que es proceso. ¿Ese proceso de qué? Proceso, etapa de proceso judicial. Sí va a ir, porque el cliente solamente se va a mover al Ya, documento, pero nada más. ahí. Por eso te digo, o sea, Espera, ya, verá. Si muere el cliente, serían 2 tablas menos. Seríamos 7, iríamos 5. Ya, si le metemos los otros procesos serían 4 más, serían 9. Ahí te lo veo, más o menos. Se trama en mi cerebro ya el diseño. ya. ¿A qué le llamas estado del documento? ¿A la audiencia 1? ¿A qué etapa pertenece? ¿A qué etapa pertenece? Por ejemplo. ¿Y el proceso? Carla, ¿yo no viste lo que es etapa? ¿Y el proceso a qué le llamas? ¿Cuál? ¿Al no proceso? sabes lo que es etapa todavía. ¿También le llaman lo mismo? Es la segunda. Proceso. ¿Cuál no entiendo? No, Sí, proceso es tiene proceso. etapas. Eso todavía no No, proceso es todo, desde el inicio hasta el final, eso es el proceso. Todo.
todas las etapas que ha pasado. tú quieres detalle que se muestre queremos todo. poner Así como una cliente, línea de tiempo, era por ¿sí? el detalle ¿De qué de está proceso. marcado? Claro, como una línea de tiempo. Porque cada cliente tiene un proceso, está en un tipo de proceso judicial. Por eso estaba pensando poner la tabla de clientes, si no se pondría principio, si no, no se pondría. Pero aparte explica cómo el detalle de proceso. Pero que, por ejemplo, ¿de qué proceso? ¿De gestión de documentos? No, o sea, el proceso de la ética juicio, proceso. pues. ¿Por qué tendría que ir el proceso judicial dentro de cada ética? ¿Por qué te pides a tu papá? O sea, Porque al tener varios casos tienen que... Es un huevo. ya, dale, no ya fue. Estoy grabando. Dale, ya está. Ya está holder, pe carajo. Ya cuántas veces Ya vamos dice, ya, inicia tu batalla. huevón. Ya. Ya, dale. No, pero eso se corta. ¿Qué minutos? 15. 15. Vale. 15 Ya, dale. voló. Ya te explica Ya. lo que es el proceso, etapa de proceso. La etapa de proceso básicamente porque el abogado quiere saber de un vistazo cuáles son sus procesos que son más urgentes. ¿Y cuáles son los más urgentes? Aquellos en los que tiene que ir de forma presencial, por ejemplo, audiencia, apelación o por ejemplo, sentencia, por ejemplo, ese tipo de cosas. Él no puede faltar porque ya él anteriormente me ha dicho que se ha olvidado o desconocía de que había eso y no fue y se perdió el proceso, por eso es importante. Ya, pero o sea, no digo yo, o sea, cuando Tal tomas... cual. ¿Y cómo le Por avisaron? eso yo digo, o sea, diferencia entre el estado del documento Ya. al Eso, proceso. y eso de avisar no se puede. No se puede. Por eso le escribí en el grupo. ¿Cómo que no se puede? Notificar. Las No, o sea, configuraciones, lo que pasa es que las configuraciones tenemos que hacer nosotros O comprar. sea, lo que es alerta no hemos puesto en la tabla tampoco. ¿Cómo vas a Lista. No, solamente lo va a poder No, pero visualizar lo que en pasa, estado por de estado. ejemplo, en la tabla de documentos que yo he Para hecho, notificarnos estamos comprando un servidor nosotros. ¿notificar? Sí. Solamente, Para ponerlo de las fechas y solamente va a notificaciones. visualizar en qué estado está. Yo me estaba a poner lo que es un servidor virtual, nada más. O se puede poner estado 1 y estado 0 nada más. O sea, un estado 1 Claro, por o eso un la, estado 0 es que todavía no lo están usando. El estado 1 es que ya lo usaron. o la Eso se diferenciación puede de hacer. su Que ahí va la proceso tabla detalle documento. a estado. A ver, entonces, En la tabla de detalle documento ahí tendría que ir el estado. Es en estado 1 o estado 0. No, Y es que- justo mismo eso para imprimir el documento te va a pedir si mandamos y, por ejemplo, ¿no? Si el documento tal ya está en estado 1, quiere decir que está listo. Entonces, voy y lo No, imprimo. el detalle está en que no hay estado 1 y estado 0, hay 7 estados, ¿no? no sé, hasta lo que yo sé hay distintos, o sea, de etapa del proceso, Claro, etapa de proceso. Pero hay no se va a como- hacer todo, pues. Tenemos que hacer lo que podamos hacer más rápido. pero, o sea, O sea, dentro del documento puede la etapa también. Mira, o sea, mira, según yo, se podría hacer lo que es hasta documento y etapa del proceso. Más de eso no se puede hacer. porque solamente es un select, ¿no? O sea, según lo que yo he visto por ejemplo, en el documento va a tener un campo que va a ser evento, que sería la fecha de tal, El detalle está en que, mira, Carla, mira, lo que estamos hablando Oye, del es proceso. que no le va a notificar eso. No, ya no se puede, ya se va a notificar, ya no hay. No, ¿por qué no? Si solamente va a ser un select nomás, a la tabla de documento. O sea, cada documento tiene un evento. Ese evento lo jalamos con un select y lo ponemos en una tabla nada más. Entonces lo que se quiere hacer es, o sea, es poder filtrar y poder... Su papá, el stakeholder, lo que quiere es que se sepa en qué, en qué etapa del proceso judicial está el documento, es el cliente el cual está viendo. Pero eso es un seguimiento. Ajá, Sí. exacto. Pues te digo, un seguimiento nosotros no podemos hacerlo ahorita. Lo que yo pensaba hacer lo Para que hacer es... un seguimiento tenemos que tener, como te digo, un servidor para notificarnos, para hacerle un seguimiento. No, o sea, a ese no, o documento. sea, alertas no se va a hacer, tan solo es hacer lo que es ver el estadio en el que está. La forma en la cual pensábamos ponerlo es dentro del documento, poner un ejemplo estado. Dentro del documento poner Claro, un en el estado. detalle del Ajá, en documento detalle como sí. se pone, De se tal pone un forma que estado. si queremos saber el documento solamente tenemos que establecer un select al último documento que él subió nada más y ese sería el estado del proceso nada más. Exacto, o sea, el estado del proceso saldría del documento, se saldría el estado del último documento descargado del cliente. No, Es que eso no lo agarra como el último que yo subí. Lo agarra como un ID, como un código. Yo le tengo que poner qué código quiero jalar. Y por eso te digo, ahí va el estado. Justamente el estado tiene que lanzarse con el código del código del documento. Si el estado está en código, ya pongamos que esté más estado, que esté en estado 1, 0, 1 y 2. Ya. Ya, si está en estado 2, en estado 0 es porque el documento está en proceso. Punto. Si está en estado 1 es porque ya tiene un seguimiento. Y en estado 2 es porque ya el documento está a punto de imprimirse. Pero ¿qué documento? ¿Entiendes? Yo tengo que poner en el documento mismo, cambiarle el estado al documento, cambiarle el estado 1, 2. Pero del documento. No puedo agarrar y seleccionarlo aparte y decir, este documento ya cambió. Eso ya es un seguimiento. Él tiene que hacer lo mismo, el mismo usuario. no, pero según como lo planteamos no es necesario, o sea, eso solamente
del último documento que él subió, cogemos lo que es el etapa del proceso y lo seleccionamos nada más, y eso sería la última etapa nada más. Es que ustedes lo están viendo como un último documento. ¿Qué pasa si tiene documentos pasados que No, aún sí, o sea, están sí va a tener. O sea, tiene que ser, Eso- eso tiene que hacerlo el usuario, tiene que Eso. ser el administrador del, ¿cómo se llama? De la aplicación, que es el que tiene que estar cambiando los estados del documento. No es necesario porque no, espera, no, Es que- no, es que el problema está en que si lo ves así, lo vemos como estado el documento, ya se me fue la idea. lo veíamos como un procesamiento almacenado nada más. O sea, Es que tú estás diciendo, ya, subió el último documento, yo le pongo el estado 1. ya. Viene otra persona y sube su documento, ya está otro documento ahí. Por Pero, eso, pero no pero- necesariamente esos documentos pueden estar los dos en la misma parte. Ah, Lo que se tiene que hacer es que el administrador de esa cuenta, yo tengo mi ID, ¿no? Ya. Nosotros tenemos un administrador y tenemos usuarios aparte. Tenemos que delegarle a quién de ellos tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es como en ADS. En ADS teníamos un administrador, teníamos un usuario, una cajera. Ahí es lo mismo. Es como si tuvieras, en vez de cajera, se fuera nuestro abogado. Y él tiene que cambiar el estado al No es el documento. caso judicial. Caso No, judicial. detalle está también en la forma en la cual, por ejemplo, tenemos un documento ahorita, ¿ya? Ya, ¿cómo sé yo que ese documento Pero sí le podemos poner más estados, pero me refiero que el estado del documento lo pone quien está liderando ese documento. En este caso es un abogado A que lidera un documento A.1. Ya. Él es el que tiene que cambiar. Yo no tengo, voy a agarrar y decir el último documento creado. Nada. ¿Qué fue? ¿Cable? Tienes que poner el mismo usuario tiene que ser se va a tener que poner en la interfaz y decir, bueno, él tiene 3 documentos. Este documento son totales documentos, le cambio el estado a tal documento. No te tiene que hacer el documento nada más, es la persona, el abogado quien lo cambia, porque el documento no se autocambia. No sé, lo que pensaba poner yo era esta, por ejemplo, cuando tú registras un documento, ya, poner ahí un combo box que salga por ejemplo, estado del documento en el cual está. Pones estado, Claro, pero por exacto, eso ajá. lo hace el abogado, pues. No lo hace el documento, no se jala el último documento, sino el abogado mismo él tiene que poder Eso cambiar. también pensaba hacer yo. Es lo que te decía O sea, por ejemplo, yo cuando- tenía- de atendido, ¿no? Claro, o sea, ajá, exacto. O sea, cuando tú pones registrar documento, va a salir una pantalla extra. Va a salir, por ejemplo, como va a salir lo que es estado del documento. Estado A, B, C, D, E, F, G. Ya, Sí, por pero ejemplo, nada más. estado D, No, es que Eso enlaza por otro lado. eso se hace al momento de que él sube el documento. Va a haber campos que va a decir a qué etapa pertenece. pero también hay otro problema ahí también. ¿Cómo qué? sabemos que ese documento pertenece al cliente? Lo filtramos por documento. Por ejemplo, van a haber un montón de documentos. ¿Ya? ¿Y cómo sé que el documento es que subió ahorita pertenece a ese cliente? De la tabla documento, ahí hago mi registro solo de mi documento. Solo de mi documento. Yo registro mi documento, digo documento número 001. Ya. Que ahí tiene que tener la llave del cliente. Ahora, en la tabla detalle documento, ahí recién va. ¿Quién es mi cliente? Tiene que ir el código del documento, no es el A001, el detalle de mi cliente, o sea, el nombre de mi cliente, Ya. el estado del documento. Pero para eso, ¿quién llega? El abogado. El abogado es quien registra el documento y registra los detalles del documento. Y si cambia el estado, es el abogado también, porque es el usuario que lo está cambiando. Yo puedo cambiar el estado y como te dices, bajo un combo box y que me diga en proceso, en litigio y cosas así, ¿no? Ahí es donde cambia. Pero te preguntará, ¿sí o sí hay que hacer lo que es el login de una vez o podemos aplazarlo para el siguiente sprint? Para el sprint 2. Porque El según... sprint 1, porque este es el 0. Por ejemplo, sería aplazarlo para el Claro, sprint 2. justamente el sprint 0 el sprint es uno. justamente es un sprint en el que nosotros hacemos todo con concordancias para empezar ya el No, desarrollo. no, o sea, el sprint 0 solo es nomás lo que es documentación. Lo que Sí, nos nada, permite. nada más. Yo te hablo, o sea, el sprint, lo que es el login, aplazarlo para el sprint 2 o hacerlo de una vez para el sprint 1. Yo estaba pensando lo que es El aplazarlo. login es lo más fácil. Vamos a aplazarlo para el sprint 2 y para ahorrarnos trabajo, porque, por ejemplo, el stakeholder no nos ha pedido lo que es el login todavía. Lo único que nos ha pedido es lo que es documento. No tenemos que hacerlo, porque son interfaces. Por eso, o sea, solo integrar lo que es documento y qué más, documento y... Bueno, ¿Te dijo que vas a ¿te ver dijo que te pidió? subir documento o descargar documento y esos que documentos están asociados por cliente, nada más. Ajá. Nada más que Eso sería lo principal por el momento. una tabla que te permita ver el qué documento tiene cada cliente, nada más eso. Por eso te digo, no tabla de clientes agrandarlo. Porque podemos hacer una tabla de documento y una tabla de detalle de documento. Ahí se le puede poner los datos del cliente. Por eso, ajá. Pero no expandir el cliente más, porque No, eso solo sería más. serían solo esas dos Es como tablas. sus casos de uso de ustedes en ADS.
Los casos de uso eran, ¿no? Mi caso de uso de que decía tal cosa y teníamos que ponerle pocas cosas para no hacernos una gigantesca cosa. Es por eso que en el transcurso todos agarramos y comenzamos a eliminar tablas, eliminábamos tablas. Es lo mismo que nos pasa ahora. Tenemos que ver que lleguemos al sprint. Supuestamente no tenemos que terminar el sprint satisfactoriamente. Entonces no puedes decir, yo podría hacer esto, no. En el sprint se ponen cosas que tú sabes que lo vas a hacer. Claro que aparte ni siquiera se va a terminar, o sea, ni siquiera vamos a llegar a terminar. ¿Qué cosa podemos hacer ahora? Entonces, ¿cómo quedamos? Entonces, ¿cómo quedamos? Login, pero login no es más fácil. Ya, login se puede hacer. Es no funcional, decimos que no funciona. Ya, pero ahí está que de una vez hay que hacer lo que son los historias de usuario. Hay que de una vez definirlas y saber qué vamos a Entonces hacer. vas a poner Ya. tu épica de usuarios. No, o sea, no, el épico de usuarios también va a ir, pero o sea, esto ya iría dentro de lo que es este documento. ¿No? ¿Cuál usuario? Claro. Son de clientes ya iría dentro de lo que es documento. O sea, el épica sí iría, pero o sea, iría ya dentro de lo que es documento. Eso no, lo van a mover nomás. Ajá. Y ya no se lo vemos nada más. ¿Te comenzaron? Tengo RH más tarde. ¿Es qué? RH más tarde. Corta. O corta, ¿verdad?